El murmullo en la iglesia era distinto a cualquier misa dominical. Se sentía en el aire. Algo esperaban, algo temían. Era una mañana luminosa de mayo, y los vitrales teñían de azul los bancos repletos de damas enjolladas y caballeros estrechando el cuello de sus corbatas. Isabel Montclair avanzaba lentamente por el pasillo central. El vestido blanco flotaba sobre sus pasos, y cada mirada, cada susurro, era un alfiler en la piel. Isabel mantenía la mirada fija al altar, donde Edward Harrington, apuesto y de porte impecable, aguardaba erguido. Cuando la música cedió y el sacerdote los bendijo, el silencio fue absoluto. Edward se inclinó hacia Isabel y murmuró con la voz apenas quebrada: «Lo siento». Su mano cayó, y abandonó el altar dejando tras de sí el eco imposible de un amor que jamás fue. Nadie se atrevió a moverse. La madre de Isabel, Vivian, sostenía el abanico tan rígida como el mármol, los párpados entornados de furia silenciada. El escándalo brotó como una llamarada. Agatha Pierce, con el cuello estirado y el sombrero ladeado, giró hacia su acompañante. «¿Lo suponías?», susurró, aunque le bastaba que todos alrededor la oyeran. «Nadie abandona a una Montclair, a menos que algo esconda». Los periódicos que días antes celebraban la boda se arremolinaron en la entrada. Titulares mezclando humillación y morbo se repartían entre las manos temblorosas de las invitadas. Un fotógrafo, discreto pero cruel, captó el instante exacto en que Isabel, sola ante el altar, se cubría la boca para no gritar. Vivian se volvió hacia su hija, la voz filosa: «Recógete. No darás más espectáculo». Isabel, apenas capaz de asimilar lo que sucedía, buscó un escape y, al girar, sus ojos se cruzaron por un breve instante con los de un hombre al fondo de la iglesia, junto a las flores. Era una mirada serena, distante, pero en ella ninguno de los cuchillos sociales, ningún juicio. Era el jardinero, creyó recordar, aunque ese nombre, Javier, no resonaba con el resto de los presentes, como si él no formara parte de su mundo. Isabel se marchó en silencio, bajo el peso de las miradas y el rumor que no cesaba. El jardín de la casa Montclair estaba cubierto de sombras largas a esa hora. El rincón predilecto de Isabel en su niñez, ahora era territorio del abandono. Fue allí donde buscó refugio, lejos de los rostros conocidos que ya la habían condenado. El zumbido de las abejas y el aroma de madreselva no alcanzaban a borrar la sensación de vacío. En la esquina más descuidada, entre rosales mustios, Javier Delgado guiaba las tijeras con estudiada precisión. Al oír el suspiro ahogado de Isabel, ni se sobresaltó ni inclinó la vista en exceso. Había algo en su presencia, una quietud amable, que no exigía palabra alguna para hacer consuelo. Se inclinó hacia un rosal de flores blancas, uno que parecía resistir contra el olvido, y con movimientos cuidados, cortó una sola rosa perfecta. Avanzó solo lo necesario hasta dejar el tallo al alcance de Isabel, posando la mirada en ella apenas un instante. «Es para usted, señorita». Isabel tomó la rosa. Notó que, entre las callosidades de los dedos de Javier, había delicadeza. Quiso agradecer, pero las palabras eran apenas un hilo. «Gracias. No sé si alguna vez volveré a mirar una flor igual». Javier asintió, comprendiendo más allá del gesto. Luego volvió a la tarea, con el mismo esmero. Del umbral del jardín apareció la figura robusta y familiar de la tía Louise Barrington. Su voz era cálida, pero lo suficientemente firme para desplazar la desesperanza. «Sabía que te encontraría aquí, querida. Ningún lugar como el jardín para recomponer lo que otros intentan destruir». Luis se sentó a su lado, sin preguntar, sin exigir explicación alguna. Tomó con dulzura la mano de Isabel, acariciando ese mismo tallo de la rosa blanca. «Permíteles pensar lo que quieran. No te deben nada, y tú, menos aún a ellos». Isabel no lloró, aunque los ojos empañados desmentían su aparente serenidad. Luis continuó en voz baja: «Esta noche, cuando todos hayan callado, intenta recordar quién eras antes de los susurros, antes de los bailes y los juicios. Tal vez ahí encuentres el único refugio posible». El silencio cayó entre ambas, lleno de todo lo que no podía decirse. Frente a ellas, apenas movido por el viento, el rosal seguía floreciendo a pesar de todo. Las paredes de la casa Montclair devolvían el eco de pasos agitados y voces en sordina. Isabel entró arrastrando la mirada, con la rosa entre los dedos, cuando enseguida se encontró frente a la mirada glacial de Vivian. «Deja eso inmediatamente», dijo su madre al ver la flor. «En vez de lamentarte como una niña, deberías pensar en reparar el daño que has llevado a nuestra familia». La voz de Vivian era más castigo que consuelo. Siguió avanzando, cercando a Isabel con palabras punzantes. «¿Tienes idea de lo que has provocado? Esta casa, nuestro nombre, todo ha quedado manchado por tu debilidad. ¿Una Montclair con la cabeza gacha? ¿Cómo crees que lo verán en la sociedad? Si tu padre estuviera aquí». Un silencio fiero siguió al nombre del hombre ausente. Isabel sostuvo la mirada, luchando contra la humillación,
Pero no se defendió. La derrota era demasiado reciente. Al cabo de un momento, Luis apareció, interponiéndose con un gesto calmo. Vivian, por favor. No está ayudando con estos reproches. Isabel necesita tiempo y distancia. Lo mejor quizás sea que se marche de Newport, aunque sea temporalmente. En la ciudad nadie la reconocerá y podrá encontrar algo de paz. Vivian no respondió al instante, pero el orgullo herido se le leía en la piel, y esconderse, Luis. ¿Eso recomiendas? No esconderse. Sanar. Pero antes de obtener siquiera una tregua, la puerta se abrió y entró Agatha Pierce, escoltando silenciosamente su autoridad social. Se detuvo, escaneando la estancia con esa sonrisa al borde de la censura. Queridas, no podía dejar de venir a expresar mi preocupación. La ciudad entera habla del asunto. Ya circulan cartas, algunas realmente inquietantes. Pero, no se preocupen, aún sigo creyendo que una Montclair puede resistir cualquier tempestad. Eso sí, los detalles de esta mañana acabarán por llegar a quienes menos convienen. Miró significativamente a Isabel, luego a Vivian, y dejó en la mesita unas tarjetas de visita recién impresas. Luis fue la única que sostuvo la mirada sin bajar los ojos. Agatha, agradecemos tu interés. Solo lamento que ciertas palabras viajen más rápido que la verdad. Agatha enarcó las cejas con ironía. La verdad siempre termina por salir a la luz, querida Luis. Esta vez, quedará todo muy claro. Para todos. Cuando se fue, la sala quedó empapada de ese silencio desagradable, que ni siquiera la brisa marina logró aliviar. A lo lejos, en el jardín, la única flor blanca que Isabel conservaba parecía más frágil que nunca. La noche caía pesada sobre Newport, oscura y densa como el silencio que flotaba en la biblioteca de los Montclair. Isabel permanecía sentada junto a la ventana, la respiración contenida y el rostro oculto en la penumbra. Las luces del salón apenas rozaban su silueta. Del jardín llegaba el murmullo de la fuente, y más allá, un mundo que ya no le pertenecía. Pocas horas antes, el apellido Montclair la había mantenido a salvo. Ahora, era poco más que un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. Javier Delgado cruzó el umbral sin hacer ruido. No llevaba el uniforme de jardinero, sino un sencillo traje oscuro, bien cuidado, que desentonaba en esa mansión de lujos y apariencias. Sus pasos eran contenidos. En su mirada, la discreción aprendida de quien ha vivido mucho a la sombra de otros. Isabel. Su voz fue apenas un suspiro. Ella levantó la mirada, y sus ojos, por un instante, se encontraron. En ese reflejo flotaba el miedo, sí, pero también una espera callada, un anhelo de salvación mínimo, casi invisible. No hay palabras fáciles para esta noche, dijo él después de una pausa. Pero creo que puedo ofrecerle algo que, al menos le dará refugio, hasta que pase la tempestad. Isabel apretó la tela de su falda, tragando en seco. La vergüenza aún ardía sobre su piel. ¿Y cuál es esa oferta?, murmuró, sin atreverse del todo a mirarlo de frente. Javier se sentó a su lado, dejando entre ambos una distancia prudente. Sé lo que arriesga quedándose aquí. Esta casa, esta familia. No le van a tender la mano. Si acepta casarse conmigo, podría protegerla de la ruina. Sería un matrimonio en papel, nada más. Usted podría conservar su dignidad, yo, la mía. No le pido amor ni le impongo nada. Solo asumir entre los dos el peso de este momento. Isabel bajó la cabeza. El orgullo luchaba con el alivio. La palabra casarse flotó en el aire como una promesa y una condena. La idea de un acuerdo, de volverse esposa por pura supervivencia, repugnaba aparte de ella. Pero no existía otra salida mejor, y lo sabía. ¿Y si al final pierdo todo? La voz de Isabel salió débil. Incluso lo poco que aún me sostiene. A veces, perder lo que creemos esencial es el único camino para empezar de nuevo, contestó él. Hay libertad, también, en el despojo. Un silencio más. Al fondo de la biblioteca, la puerta se abrió suavemente. Tía Luis, envuelta en su chal favorito, asomó la cabeza. Sus ojos buscaron a Isabel, primero preocupados, luego suaves al comprender la escena. ¿Están? Su pregunta quedó en la brisa, incompleta. Necesitamos un testigo, tía, susurró Isabel, mirando ahora de frente a Javier. Si esto debe hacerse, que al menos no sea del todo en soledad. Luis se aproximó, dejando una mano sobre el hombro de su sobrina. Era un gesto antiguo, de ternura y desaprobación a la vez, como si comprendiera todos los dolores detrás de esa decisión. No habrá fiesta, ni promesas grandilocuentes, musitó Javier, alzando la voz apenas lo necesario. Pero sí respeto. Y palabra. En la penumbra, Javier sacó un papel cuidadosamente doblado de la chaqueta. Era un acta de matrimonio, con espacio para 2 firmas silenciosas. Luis sacó una pluma de su bolso y la extendió. Isabel sintió cómo sus manos temblaban al firmar su nombre.
Se le escapó un leve estremecimiento que no pasó desapercibido para Javier. Al terminar, Javier buscó en su solapa una pequeña rosa blanca, de esas que había plantado semanas antes en el invernadero. La entregó a Isabel sin una sola palabra, y solo el crujido de los pétalos al rozar sus dedos llenó el vacío. Esto será nuestro acuerdo, y nuestro secreto, añadió en voz baja. Luis, con un suspiro, firmó como testigo. No hubo beso, ni alegría, ni celebración. Pero en la mirada de Javier, Isabel observó una sombra de promesa. Aquí, en lo mínimo, podría brotar algo nuevo. El reloj de la entrada sonó una vez. Afuera, el viento empezaba a levantarse, como si también él quisiera barrer los restos del día. Asterisco, 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 la noticia voló antes del amanecer. Newport es una ciudad de ecos. Las palabras rebotan de mansión en mansión, la vergüenza es pública y la compasión escasa. Nadie supo decir cómo ni quién habló primero, pero la historia, Isabel Montclair, casada en secreto con su propio jardinero, no tardó en recorrer los pasillos alfombrados ni en llenar las páginas de los diarios, envuelta en el escarnio de los titulares. Vivian Montclair, siempre tan contenida, esa mañana amaneció con el rostro más pálido de lo habitual. La sirvienta había dejado una carta en la mesa del desayuno. Querida señora, el decoro exige, comenzaba, y el resto eran frases talladas de veneno. Isabel fue llamada a la sala, donde la madre esperaba rígida, acompañada de la señora Agatha Pierce, que apretaba en su regazo un abanico color marfil, sus ojos centelleando de triunfo sordo. No hay lugar aquí para lo que has hecho. Vivian pronunció cada sílaba con una calma irreal, como si deseara borrar a su hija únicamente con la mirada. Madre, empezó Isabel, pero su voz se quebró antes de articular siquiera una súplica. Agatha sonrió, apenas, y deslizó unos recortes de periódico sobre la mesa. El ocaso de una Montclair, decía uno. La caída de la rosa, rezaba otro, con un grabado de Isabel saliendo de la iglesia, sola. Las sombras pintadas en torno a su figura. No podías haber elegido mayor deshonra. Añadió Vivian, ni Javier ni tu tía podrán protegerte de lo que se avecina. Luis, encorvada junto a la puerta, intentó intervenir. Vivian, basta. Por esta vez, pero Vivian se mantuvo firme. Quiero que abandones esta casa antes del mediodía. No volverás a entrar mientras yo respire bajo este techo. El trayecto hasta la salida fue breve y sin palabras. Nadie de la servidumbre se atrevió a mirarla a los ojos. En la explanada, una sencilla maleta yacía ya junto a la verja lateral, frente al pequeño cottage donde vivía Javier. Luis la acompañó en silencio. En el interior de la pequeña casa, de aroma húmedo y paredes impregnadas de tierra y hojas, Javier esperaba. Sus gestos eran parcos, pero en su mirada había algo calladamente decidido. He preparado una habitación para usted, dijo. Aquí tendrá lo necesario. No puedo arreglar las habladurías, pero puedo ofrecerle resguardo. Isabel apenas asintió, incapaz de articular agradecimiento. En la mesa, distinguió un extraño atado de cartas, envuelto en una cinta azul pálida, sobresalía discretamente del cajón entreabierto del escritorio de Javier. Un gesto mínimo la hizo apartar la mirada. El silencio pesaba entre ambos. La primera noche en la exilio fue larga y de insomnio. Isabel, sentada junto a la ventana, escuchó los ecos de risas lejanas, los pasos de Vivian en el mármol y, en la distancia, el crujido de las ramas que el viento arrastraba sobre los cristales del modesto hogar. En la oscuridad, Javier tomaba asiento frente a una hoja en blanco, trazando palabras que no compartía. Las cartas, pensó Isabel. ¿Quién es en verdad este hombre que escribía en la soledad mientras ella perdía civilización y apellido? La respuesta no llegaba aún. Pero la promesa, la más silenciosa de todas las promesas, era esta. Aunque el mundo de Newport la hubiera exiliado, aquí, en este mínimo refugio, algo distinto, inesperado, empezaba a germinar. Y solo el tiempo, y el secreto que palpitaba en el cajón, dirían en qué forma florecería. Al amanecer, el aire olía a tierra mojada y a principio. Isabel recogió la rosa blanca que aún guardaba en la palma y la sostuvo cerca del pecho. Por primera vez, no pensó en lo que había perdido, sino en lo que tal vez, al fin, podría llegar a ganar. Al amanecer, la luz se colaba por la persiana torcida de la modesta casita, posando delgada sobre el piso desnudo y la sencilla mesa donde Isabel apoyaba las manos, perdida un momento en la contemplación de la rosa blanca, fresca y quieta en su vaso de loza. El silencio tenía un peso diferente aquí, lejos de los salones punteados de risas forzadas y conversaciones recortadas en cuchicheos. Afuera, la voz del puerto era un eco lejano. Isabel luchaba aún por entender cada nuevo sonido y gesto doméstico, la delicadeza ingrata de la vida entre quienes trabajan sin tregua. ¿Puedo? La voz grave de Javier rompió el hilo de sus pensamientos. No preguntaba realmente, era un aviso tierno acompañado de unos pasos suaves. Traía pan envuelto en un paño limpio y una jarrita de leche.
Gracias, dijo Isabel en voz baja, evitando su mirada, aún dolorida por la humillación reciente, y perdida entre la incomodidad de depender de un hombre cuyo pasado le resultaba aún sombra. El silencio entre ambos era casi sagrado. Javier, sin exigir charla, desmontó el día en pequeños actos. Desmigajó pan, dispuso el desayuno en el centro de la mesa y, al notar el temblor en las manos de Isabel, deslizó la rosa hacia ella con naturalidad. La fragancia dulce la sorprendió. «Es hermosa», susurró, y por primera vez aquel día miró directo a Javier. Él apenas asintió, los ojos cansados pero vivos. «Mi madre decía que las rosas blancas son promesas humildes», respondió, sin alzar la voz. «Quizás solo necesitamos recordar una promesa cada mañana». No era una declaración grandilocuente de apoyo ni de ternura, y sin embargo, entre pan y rosa, Isabel supo que la vida en esa casa era resistencia sostenida en pequeños gestos. El primer mordisco de pan fue áspero y le dolió, como tanto le estaba doliendo, pero no dejó de comer. Un atisbo de fuerza germinó en su interior, entre la transparencia de la rosa y la tibieza de la humildad forzada. En ese silencio Isabel empezó, sin saberlo, a respetar la paciencia de Javier. Al poco, recogió el plato sin palabras y se perdió al jardín, el único espacio donde sentía que aún era útil. Isabel contempló su figura inclinada junto al romero, los dedos manchados haciendo surgir belleza desde la tierra ingrata. Se sentó en la escalinata, permitiendo que la mañana la cubriera entera, pero Newport no olvida, ni aun tras sus setos más humildes. En la colina dorada, Agatha Pierce tomaba su té junto a un grupo selecto. El tintineo de las cucharillas apenas callaba las lenguas inquietas. Encontraron a Isabel Montclair cortando pan duro con ese jardinero español. ¿Lo imaginan?, dijo Agatha, la mirada afilada. Las risas eran bajas y crueles. No será la última vez que caiga más bajo, agregó otra dama, y el rumor se transformó en corriente veloz. Aunt Louise aguardaba el final de la tertulia en los límites del salón, la espalda erguida, el rostro sereno pese a la marea mordaz. Apenas pudo, tomó el abrigo y caminó con paso decidido hacia la nueva vivienda de Isabel, trayendo consigo panecillos frescos y una promesa propia de respaldo. El vecindario la observó. La tía de la Montclair entre obreros y comerciantes, en la calle donde la tierra mancha el ruedo del vestido y una dama nunca llega sin motivo. Luis golpeó suavemente la puerta. Isabel no tardó en abrir, la expresión a medias esperanzada y temerosa. Luis la rodeó en un abrazo, demasiado breve para mitigar ausencias pero suficiente para quebrar el aire contenido en el pecho de Isabel. «Mi niña, vengo a verte sin más motivo que tu compañía». La tarde transcurrió en confidencias veladas. Isabel relató apenas lo justo de su nueva rutina, sin mencionar la humillación ardiente que aún pesaba sobre ella. Luis, en cambio, recorría la casa con una mezcla de ternura y cautela. Su atención se detuvo ante una pequeña caja de madera en el aparador, entre cuadernos y cuentas pendientes. No pretendía husmear, o quizás sí, pero, al posar la mano para reorganizar unos papeles, algo crujió delicadamente, un sobre manila, más grueso que el resto, y al sacarlo descubrió un documento doblado, con un sello lacrado. Un ruido la hizo girarse y soltar la caja. Isabel entraba de la cocina, y Luis, con instinto de amor y recelo, deslizó el sobre de nuevo entre los papeles, guardando el descubrimiento como una espina entre los dedos. «He traído panecillos, para la merienda», dijo, la voz tan leve que Isabel nunca advirtió la alteración en sus ojos. Al despedirse, Luis abrazó a su sobrina un poco más largo de lo debido. El secreto del sobre se coló en la noche como un susurro, y la ansiedad se expandió entre las tablillas descuidadas de la casa. Isabel, exhausta, subió a su pequeño cuarto. Apenas podía con el peso de tantas miradas, de las nuevas labores, de su propia desconfianza. La rosa blanca en el umbral de la ventana parecía vigilarla. Al buscar una liga en el cajón de la cómoda, sus dedos toparon con un pequeño paquete de cartas atadas con una cinta azul. El lazo aún tenía polvo. No era curioso encontrar papeles en una casa de secretos, pero sí que le pertenecieran a Javier. Se sentó en la cama, los sobres en la falda. La tentación de abrirlos era un perfume espeso en la garganta. Tal vez allí por fin entendería quién era el hombre con el que compartía sustento, qué silencio se prohibía entre sus noches. Rozó el borde de uno de los sobres, sintiendo la presión ardiente de la curiosidad y de la culpa. «No, aún no», murmuró al fin, devolviéndolas al mismo rincón, con manos trémulas. Respetar la privacidad de Javier era, en ese instante, la única dignidad que sentía como propia. En la habitación de abajo, la mecha de una vela temblaba junto al escritorio improvisado. Javier escribía, muy derecho, cada trazo deliberado, las palabras en su idioma materno deshojando pensamientos y propósitos que no podía ofrecer aún a voz alta. Sus cartas, alineadas cuidadosamente, encarnaban una esperanza reservada, un compromiso posterior a la paciencia.
Luis no volvió directamente a su casa. Erró bajo las ramas del parque, el sobre ardiendo en su conciencia. Al final, se detuvo en la verja del jardín, donde sorprendentemente encontró a Isabel, que había salido en busca de aire fresco para tragar la inquietud. Tienes derecho a conocer lo que hay tras cada acto de bondad, le dijo Luis en voz baja, como si temiera ser oída por la noche misma. Pero la confianza, Isabel, no se recibe sin costo. Cuidado con depositarla ciegamente. Newport no se cansará de buscar grietas en tu nueva vida. Isabel asintió, mordiéndose el labio. ¿Alguna vez confiaré en alguien de nuevo, tía? Luis acarició su mejilla, ocultando así el temblor en su propia mano. Tal vez no pronto. Tal vez solo poco a poco. Pero nadie puede prometerte un corazón sin riesgos, ni siquiera aquel que te da rosas blancas. Juntas se quedaron en silencio, la noche respirándole sus dudas, mientras en la mesa, bajo la luz parpadeante, las palabras de Javier se sumaban al caudal secreto que un día, en voz alta, tendría el peso necesario para redimirlos, o perderlos otra vez. Arriba, la rosa blanca seguía intacta, soporte silencioso de una promesa que nadie se atrevía todavía a pronunciar. El sol desciende lentamente, bañando los setos descuidados y las violetas silvestres en destellos de oro pálido. El jardín, aunque humilde, ahora es el hogar de Isabel, quien se inclina sobre un bancal de hortensias, sus manos todavía inexpertas, pero más firmes que semanas atrás. Cerca, Javier clava una estaca para un rosal tembloroso. La tierra huele honda y nueva. De pronto, los pasos de un obrero retumban sobre la grava. Su voz áspera rompe el silencio, dirigiéndose a Javier sin rodeos ni delicadeza, apenas ocultando su desconfianza. Dicen que tú no eres quien aparentas, Delgado. Que tus manos no son de quien trabajó para vivir de veras. ¿Qué hiciste antes de venir aquí? El ambiente se tensa. Los otros trabajadores se detienen, fingiendo indiferencia mientras clavan la mirada de soslayo. Javier alza los ojos, impasible. Por un instante, su acento se afila como una espina. No todo se basta con la fuerza. Hay tierras difíciles que demandan paciencia y silencio. El hombre resopla, se encoge de hombros y escupe cerca del rosal. Isabel observa la escena, sintiendo la mirada de todos sobre sus hombros. Un impulso inesperado crece dentro de ella. Toma la palabra antes de acobardarse. Javier ha sido la única persona que no me ha juzgado por mi pasado. Aquí, en este lugar, solo importa el trabajo digno, y la honestidad, no los rumores. Un silencio desconsolado cae sobre el grupo. El obrero finalmente se retira, murmurando algo en voz baja. Isabel ve, con súbito pudor, que la rosa blanca, plantada semanas atrás por Javier para ella, cuelga marchita, sus pétalos vencidos, como si hubiera absorbido el peso de la hostilidad. Javier la mira largo tiempo, agradecido pero cauteloso, sin decir nada todavía. La brisa juega con la cinta de su delantal, rozando apenas el puño crispado de Isabel. Esa noche, durante la cena, el tema vuelve, inevitable. En la mesa escasa de su pequeña casa alquilada, Isabel empuja distraídamente el pan, casi sin probarlo. ¿Por qué solo ahora cuestionan tu presencia, Javier? Antes todos parecían respetarte. Los hombres nunca toleran a otro que prefiera callar en vez de presumir, responde él, con un dejo de ironía. Luego, más suave, deben tener miedo de lo que uno sabe guardar. ¿Y qué es lo que guardas tú? Pregunta Isabel, su tono mitad broma, mitad tembloroso. Javier sonríe apenas y mira la rosa marchita en el florero. A veces, lo único digno de guardarse es el recuerdo de haber perdido algo importante. No añade nada más. Esa noche, Isabel duerme inquieta, soñando con jardines secos y voces apagadas. Asterisco asterisco asterisco. La mañana siguiente comienza como todas, pero un murmullo diferente cruza las pequeñas casas de la calle. La figura de una madre, la señora Morales, se acerca, el rostro demacrado de agradecimiento por la noticia que corre entre los vecinos. Su hijo, Tomás, ha obtenido una carta del comité de Newport recomendando su ingreso en la escuela más prestigiosa para niños sin recursos. Isabel encuentra el sobre, aún húmedo por las lágrimas de la madre, olvidado sobre la mesa de la cocina. Un aroma almidonado y el cuidadoso trazo de una firma le resultan vagamente familiares. Sobre la mesa también hay una hoja suelta, en la que puede leerse: para el futuro de Tomás, que merece más que caridad, un lugar en el mundo que reconozca su talento. El sello en la esquina es extranjero y distinguido. Isabel recorre con la mirada a Javier, quien observa el mundo por la ventana, simulando indiferencia. ¿Cómo llegó esta carta hasta aquí? Pregunta sin rodeos. Javier tarda en responder. 2 segundos de puro silencio llenan la estancia. Hay gestos que valen más y nadie los atribuye. Lo importante es que Tomás tiene una oportunidad. Ella guarda la carta entre sus dedos, sintiendo la textura, el peso secreto que transporta. Se atreven a pasear juntos esa tarde. El barrio, que ayer les negó saludos, hoy ofrece tímidas sonrisas a su paso.
Entre las sombras del seto, Isabel se detiene ante la rosa blanca. Contra toda lógica y estación, ha comenzado a despuntar un brote nuevo, una promesa de vida. Trémula, rosa los pétalos recién nacidos. Javier, murmura ella, la voz apenas audible, has hecho algo grande por Tomás. Pero, ¿quién eres realmente? La carta lleva tu sello, lo reconocí. Hay rumores de que tienes amigos poderosos, incluso fuera de Newport. El silencio cae entre ambos, profundo pero distinto al de antes. Javier parece buscar en la tierra las palabras adecuadas. Lo que ves no es toda la verdad, ni tampoco una mentira, dice al fin, los ojos fijamente en los suyos. Hay cosas que un hombre debe enterrar antes de ser digno de plantar de nuevo. Cuando llegue el momento, lo entenderás. Ella no insiste. Camina a su lado, preguntándose cómo puede un hombre esconder tanto dolor y tanta bondad en la misma voz. En ese instante, su lealtad hacia él comienza a inclinarse, no solo por gratitud sino por convicción. La brisa trae noticias del club social. Han vuelto a circular cartas anónimas y recortes de prensa reviviendo la vergüenza de Isabel. La máquina de rumores funciona incluso a distancia. Vivian, su madre, no responde a sus notas. Los antiguos amigos no contestan invitaciones. Sin embargo, Isabel siente que algo en ella resiste. La marginación se ha vuelto parte de su piel, y en ese vacío comienza a formar una nueva identidad, menos dependiente de los demás, más atenta al hombre que le dio refugio. Esa noche, mientras limpia la mesa y dobla cuidadosamente el mantel, Isabel descubre accidentalmente una pequeña caja de madera al fondo del aparador. Está cerrada, pero el tacto revela una hendidura conocida. Dentro, lo presiente, aguardan papeles que llevan el secreto de todo lo vivido estos meses. Vacila, pasa la yema de los dedos sobre la tapa tallada. Luego decide dejar la caja allí. No es tiempo aún. El sonido suave de la lluvia golpeando la ventana le recuerda que hay promesas que solo maduran cuando la tormenta ha pasado. Así finaliza el día, con una sensación de oportunidad naciendo en medio de la pérdida. Javier, en su silencio, se vuelve para mirar a Isabel, agradecido por su lealtad sin condiciones. Ella siente por primera vez que, aunque queda mucho por descubrir de su marido, y de sí misma, está dispuesta a perderlo todo antes que volver a ser prisionera de su antiguo mundo. Afuera, la rosa blanca se abre un poco más bajo la lluvia, como si en esa nueva fragilidad floreciera la esperanza. La noche insinúa que todo lo que está oculto pronto buscará la luz y que, tras la pérdida, hay siempre raíces dispuestas a brotar. Isabel cierra los ojos y respira hondo, sin saber que el contenido de esa pequeña caja oscura será la clave de su futuro, y que nada, a partir de ese día, volverá a ser lo mismo. La luz de la mañana caía oblicua sobre Newport, bañando las mansiones en un resplandor frío que no alcanzaba a calentar los corazones tras sus muros. En la biblioteca de la casa Montclair, Vivian desplegaba su ejército de papel. Recortes de periódico, cartas firmadas en tinta negra, invitaciones perfumadas. A su lado, Agatha Pierce hojeaba con delectación el último número del Herald, una pluma afilada lista para tachar nombres y reputaciones. Han publicado tu aportación, querida, murmuró Agatha, enseñando a Vivian el encabezado. La decaída de una rosa, redención o caridad para la señorita Montclair. El artículo, sutil solo en apariencia, era una colección de insinuaciones venenosas y fragmentos cuidadosamente distorsionados de la verdad. Vivian ni siquiera sonrió, satisfecha pero inquieta por un deseo irrefrenable de control absoluto. ¿Quién más ha confirmado asistencia? Agatha ojeó con acento agudo la lista. La familia Barnes, sin duda para ver el espectáculo. Todos los Harrington, supuesto que Edward querrá comprobar el daño. Y, por supuesto, mucha gente que no necesita excusa para presenciar el declive de una Montclair. Un paquete lacrado, remitido en letras firmes e impersonales, esperaba en el centro de la mesa. Vivian quitó el sello con lentitud. Dentro, una hoja gruesa y blanca llevaba escrita una invitación, transformando una gala de caridad en una oportunidad cruel. A la señorita Isabel Montclair, en reconocimiento a sus recientes circunstancias, se le ruega honrar con su presencia la velada benéfica en beneficio de las huérfanas de Newport, con la esperanza de inspirar compasión y nuevas aspiraciones. El subtexto era tan tangible como las manchas de tinta. Agatha reía ahogada, deleitándose en la humillación cuidadosamente construida. En la casa modesta que ahora ocupaba, Isabel extrajo la invitación del sobre. El papel relucía con una blancura despiadada. Leyó dos veces las palabras, sintiendo crecer en su pecho la certeza de que nunca saldría indemne de esa sala. El bullicio aumentaba fuera de los muros, en los círculos de conversación, los murmuros perseguidos por risitas contenidas. No solo había perdido su nombre, sino que se lo devolvían ahora como caridad, como advertencia. Esa noche, Isabel atravesó las puertas de la mansión Harrington. Todo estaba orquestado.
Los murmullos se cortaron brevemente para evaluar su vestido sencillo, el recogido discreto de su cabello. Todos los ojos la desnudaron, buscando las marcas del oprobio. Javier la esperaba entre los criados, apartado, los hombros crispados de impotencia. No era su lugar intervenir, y cruzar esa línea era perder las pocas defensas que le restaban. Observó a Isabel atravesar la sala, contenida pero temblorosa, cada paso hundiéndola en un mar helado de complacencia cruel. En el fondo del salón, Agatha sostenía una copa de vino, gesticulando con entusiasmo desmedido. Vivien observaba, imperturbable, desde una esquina, su mirada calculando cada reacción en la multitud. El maestro de ceremonias pidió atención. Una joven de bucles perfectos se acercó a Isabel, extendiéndole con afectación uno de los periódicos del día. ¿Le importaría, señorita Montclair, leer a los presentes unas palabras que tan tiernamente ha intercambiado, según cuenta la prensa? La multitud fingía indignación y sorpresa. Nadie apartaba la vista. Isabel, rígida, tomó el papel que otra mano alzó desde la mesa central. Era una carta, una de aquellas privadas, arrancada de su contexto y ahora manoseada por extraños. Con voz apenas audible, leyó. Porque algún día, Isabel, encontrarás en la desdicha un milagro disfrazado. La compasión será la nueva nobleza, y tu nombre no se desvanecerá mientras aún respire. La última frase fue seguida de risas contenidas. ¡Qué enternecedor!, exclamó Agatha. Lástima que los milagros sean tan escasos en Newport este año. Los ojos de Isabel ardían, pero no permitió que una lágrima rodase. Buscó a Javier entre la multitud, pero él no estaba a la vista. Se sintió absolutamente sola. Un murmullo de voces la sumergía en una burbuja donde toda dignidad se filtraba poco a poco. La madre de una de las debutantes se le acercó suavemente. Debiera sentirse agradecida, querida. No todos pueden inspirar tanta atención. Una pausa, una mirada de lástima encubierta. Quizá la compasión que predica en sus cartas pueda ayudarla ahora, ¿no cree? El calor en sus mejillas era de pura humillación. No contestó. Apenas inclinó la cabeza antes de abandonar la sala sin mirar atrás. Javier la vio pasar, rumbo al vestíbulo. Quiso detenerla, quiso desafiar todo aquel circo, pero su nombre aún era su única carta en aquel juego de sombras. Sus puños tensos traicionaban su rabia impotente. Isabel salió a la calle, el aire nocturno rozándole la piel como un látigo. Caminó hasta su casa sin decir una sola palabra, con la invitación rota y la carta arrugada en la palma. Empujó la puerta suavemente y subió a su cuarto, dejando tras de sí solo el aroma de su dignidad herida. Horas después, en la soledad de su habitación, Isabel se dejó caer de rodillas junto a la ventana. El silencio era total, salvo por un doblar lejano de campanas. Había perdido más que un apellido. Había extraviado la capacidad de sostener la mirada de su propia sombra. Javier aguardaba en el porche, de pie bajo la luz mortecina. Dudó largo rato antes de subir la escalinata. No subió. En cambio, retiró del bolsillo una pequeña carta y una rosa blanca, la flor de las promesas imposibles, y la dejó en el alféizar de la ventana de Isabel, como un punto final silencioso. Por la mañana, Isabel encontró la rosa, aún perlada de rocío, y el sobre con su nombre en la caligrafía contenida de Javier. Querida Isabel, no puedo protegerte de todo el veneno del mundo. Pero sospecho que algún día, la verdad que ahora parece tu condena será tu redención. No me marcho por cobardía. Me voy para demostrar, no para prometer. Si alguna vez quieres que regrese, sabré que me has perdonado. El dolor de la separación era tangible, denso en el aire de la casa vacía. Isabel apretó la flor contra su pecho mientras abajo resonaba el eco de la partida de Javier. Sus pasos quedaron ahogados en la niebla matinal de Newport, llevándose consigo lo poco que quedaba intacto. A solas, Isabel no lloró. Dejó la carta abierta sobre la mesa, la rosa en un vaso de agua, y contempló el horizonte gris. No había nada que perder ya. Tal vez, por primera vez, pudiera comenzar a encontrar lo que realmente importaba. A la distancia, la tía Louise observaba desde la calle. Su corazón palpitaba con dolor, pero también con una fe silenciosa en la fuerza de su sobrina. Se acercó a Javier, que no miraba atrás, y le susurró: no regrese solo por ella, Javier. Vuelva cuando haya demostrado, ante todos y ante usted mismo, quién es en realidad. El jardinero asintió sin palabras. La promesa flotó entre ambos, tan silenciosa como el rocío en la rosa, mientras los ecos de Newport murmuraban que la victoria de Vivien era, por ahora, absoluta. Isabel, finalmente, estaba sola. Los últimos circuitos del verano en Newport transcurren sin el bullicio de otras temporadas. El tiempo parece deslizarse silencioso entre las tapias de las grandes casas, dejando tras de sí apenas ecos de conversaciones que ya no pertenecen a Isabel Montclair. En la penumbra apacible del pequeño salón de la tía Louise,
Isabel repasa montones de papeles y libros escolares, preparando lecciones para los niños de los barrios obreros. El aire, aunque fresco, lleva consigo el rumor constante de las risas de los pequeños y el murmullo invariable de las lenguas ajenas a los salones dorados. Una tarde, Isabel saca un delgado cuaderno de su cartera de mano. Lo observa y sonríe, recordando el brillo inquieto de los ojos de Julia, la menor de sus alumnas, absorta con la historia de la tierra lejana. Ya no busca en los rostros adultos ninguna aprobación, ni en las miradas sentenciosas de la plaza la validación que una vez codició en los bailes de la mansión Astor. No es curioso, Luis, dice Isabel, con la voz entrecortada por la ternura. Estos niños entienden tan poco del mundo, pero miran hacia adelante. Tal vez, por primera vez en mi vida, me sienta útil. Luis la observa desde su silla. Hay cariño en su gesto, pero también una preocupación que no confiesa, una sombra remanente de las cartas sin abrir, envueltas en un lazo descolorido, que guarda en la esquina más recóndita del escritorio. Siempre tuviste algo bueno en ti, Isabel. La lástima es que el mundo insiste tanto en ocultárselo a una misma, responde Luis, con una sonrisa cansina y auténtica. Esa noche, Luis no concilia el sueño. Cuando todo calla y solo se oye el sutil latido del reloj de la entrada, se acerca a su escritorio. Las cartas y el fajo sellado que había evitado abrir durante semanas parecen pesar más. Acaricia el papel, siente el relieve de los sellos extranjeros. Finalmente, rasga el sobre pequeño, extrayendo la escritura firme que reconoce como la de Javier. Sus dedos tiemblan cuando descubre el verdadero significado de los papeles, la escritura de la escuela titulada a nombre de Isabel. Un gesto mucho más profundo que cualquier donación de caridad o palabra bonita no pronunciada. Luis lee despacio, entendiendo con cada línea la magnitud del sacrificio y del amor oculto. No solo no entiende por qué Javier dejó todo en silencio, sino por qué Isabel no ha merecido nunca enterarse. Las semanas avanzan. Isabel, ignorante del hallazgo de su tía, sonríe ante los niños y busca la fuerza de no mirar de reojo los titulares que aún aparecen en ciertos periódicos. Isabel Montclair, de la belleza al olvido. La imagen de su caída se repite para ella, incluso en los momentos más luminosos del aula improvisada. Pero la vida rara vez premia a los que esperan en silencio. Un amanecer de septiembre, las campanas de Newport entonan su melodía habitual, cuando llegan noticias insólitas. Los niños que asisten a la escuelita arrastran entre risas una invitación impresa. Gran apertura de la escuela Barrington para jóvenes desfavorecidos. Benefactor, Javier Delgado, el rumor se esparce con cruel eficacia. La presencia inesperada de Javier en la ciudad, su nombre resaltado en tinta impresa, prende el interés malsano de las damas. En los pasillos del club social y en la imprenta del diario de Agatha Pierce, los comentarios hierven. Dice la carta que él es el benefactor, no solo un jardinero. ¿Cómo es posible?, murmura Agatha, atusándose el vestido mientras pasa la nota de mano en mano. En la casa Montclair, Vivien observa en silencio la invitación. Su rostro se tensa, cruzando con severidad a la tía Louise, quien la mira y asiente casi en secreto, agotada por la tensión de saber la verdad y no poder comunicarla. Vivien no necesita palabra alguna. Entiende que este regreso y esta ceremonia pública podrían arruinar, aún más, lo poco que queda de su linaje. Decide, pues, que la dignidad se conserva, al menos, desde la barrera de un desprecio silente. Isabel, ante la invitación, solo siente vértigo y vacío. El nombre de Javier tan público, tan ajeno a la sombra en la que había aprendido a encontrar consuelo, la conmueve y la asusta. Las autodefensas que había tejido con tanto cuidado empiezan a deshilacharse. Le teme a la humillación, a la nueva forma de burla que ya imagina en boca de las damas. Pero hay algo más. Una punzada de duda, de esperanza casi dolorosa, que apenas se atreve a reconocer. Esa tarde, Isabel deambula por los pasillos del modesto colegio donde enseña. En un rincón del aula, ve a Julia, la niña más pequeña, dibujando un jardín lleno de flores idénticas a las que Javier cuidaba en la mansión. Cierra los ojos, siente cómo la pérdida y el amor se entremezclan, cómo la traición y el sacrificio se confunden en su pecho. Al anochecer, Luis llama a Isabel con voz grave. Le entrega el sobre, las escrituras y las cartas, pero no dice nada más allá de un escueto. Esto es tuyo. Ya no puedo quedarme con ello. Los dedos de Isabel tiemblan. No abre las cartas aún. No se atreve. El temor a descubrir algo que demolería los frágiles cimientos que ha construido la paraliza más que la curiosidad. Todo parece tan confuso y lejano, tan enredado en silencios y sacrificios ajenos. Vivien entra en el cuarto, interrumpiendo el momento con su presencia glacial. Has causado suficiente vergüenza, Isabel. No te atrevas a asistir a ese evento. Newport no olvida ni perdona. Isabel apenas contesta. No hay desafío en su mirada, solo cansancio y una tristeza tan arraigada que no busca compasión.
Después de que su madre se marcha, Luis mira a Isabel, y durante largos minutos reina un silencio densísimo, plagado de todo lo no dicho. La noche cae sin promesa de consuelo. En esa oscuridad, Isabel se sienta frente a la ventana, cartas en mano, las escrituras temblando entre sus dedos. Afuera, el murmullo del pueblo anuncia la llegada de la gran inauguración, la escuela que lleva su nombre pero cuyo significado aún desconoce. El sacrificio y la verdad parecen a punto de asomar, pero ahora son solo promesas dolorosas, aún invisibles bajo el peso de la humillación. En la penumbra, sola ante los documentos sellados y cartas sin leer, Isabel percibe el eco de pasos en la entrada de la casa. Javier ha regresado, pero no para ella, sino para la sociedad que le dio la espalda. Se alza un susurro de temor y deseo. Todo puede cambiar, pero, por ahora, parece que todo está perdido para siempre. El rumor de la ceremonia lo llena todo de una expectación cruel y tensa. El mundo observa, implacable. Isabel, testigo de su despojo, siente que la última esperanza se disuelve. El amor, la justicia, la pertenencia, todo parece ajeno mientras el enemigo, no solo su madre, sino la sociedad entera, parece haber ganado finalmente. La luz matinal cae suavemente sobre el patio principal de la nueva escuela. El bullicio de los invitados es contenido, elegante, casi asfixiante en su contención, como si toda la alta sociedad de Newport supiese que este día no será uno más. Isabel se siente extraviada, envuelta en murmullos y en el frío de miradas que nunca se posan del todo sobre ella, aunque todos hayan venido, aunque todos esperen, que ni siquiera lo sabe. Javier camina con un aplomo inusual entre los bancales de tierra blanda y las filas de niños expectantes. Silencio denso. Sin anunciarse, toma su lugar junto al improvisado escenario adornado de rosas blancas. Isabel, a poca distancia, se obliga a respirar y a no dejar ver la grieta de su pulso acelerado en los pliegues de su vestido más sobrio. Javier saca de su chaqueta un fajo de cartas atadas con un lazo azul pálido. Levanta la voz con una serenidad que oculta apenas su fragilidad. Sé que muchos aquí han escuchado historias sobre mí y sobre mi esposa, Isabel Montclair. Y sé que las palabras pueden pesar más que cualquier obra, más que cualquier verdad. Por eso hoy, por respeto a ustedes y sobre todo a ella, he traído cartas. Cartas que nunca debieron esconderse. Cartas que revelan lo que he sido y lo que he pretendido ser. El murmullo que se extiende por la multitud es como el zumbido lejano de avispones. Isabel, rígida, no se atreve a mirar ni a Javier ni a su madre. Solo oye el papel rasgado y la voz del hombre al que creía apenas su jardinero, su refugio ajeno a todo escándalo. Cuando llegué a Newport, vine huyendo de una ruina con la que otros no podían cargar. Fui maestro en España, formé escuelas para niños que nunca conocerían cuna noble. Aquí solo pedí un trozo de tierra, y la posibilidad de empezar de nuevo, ocultando mi pasado para proteger a quienes amo. Levanta la primera carta, tiembla mínimamente. En estas páginas están mis correspondencias con benefactores, planes de escuelas, actas de donaciones. No vine a esta ciudad buscando fortuna. Y mucho menos vine a aprovecharme del dolor de Isabel. Entre la audiencia, Agatha Pierce abre sus labios como para interrumpir, pero la vieja Louise Barrington, con solo mirarla, la reduce a un incómodo silencio. Javier continúa. Me uní a Isabel cuando nadie más lo hizo. Y sí, lo hice con premura y tal vez con demasiada fe en mi capacidad de permanecer invisible. Pero cada acto mío fue para protegerla, no para despojarla. En mi poder está también el acta de nuestra verdadera unión, sellada por un juez al que muchos aquí conocen. Javier extiende la mano y entrega las cartas y el acta a Isabel, que apenas logra asir el paquete. Sus dedos se rozan. Hay un silencio absoluto. Por primera vez, las murmuraciones quedan anuladas por la solemnidad del momento. Isabel contempla esas cartas, recuerdos desconocidos hasta ahora, pesados de promesas hechas en otro idioma, desde otra vida. No llora. Su rostro no puede permitirse suavidad todavía. Se vuelve, tenue, hacia los asistentes. Su madre la taladra con la mirada desde la primera fila. Solo Luis, desde un rincón, asiente con ojos húmedos. No sé qué verdad esperaban escuchar hoy, comienza Isabel, su voz cortada, pero solo quien ha caminado por la sombra puede valorar la honestidad de una luz pequeña. Estas cartas no justifican mis errores, ni borran las humillaciones que todos ustedes presenciaron, señala los periódicos que aún descansan en los bolsillos, el nombre de Isabel mancillado en letras negras. Pero sí prueban que el hombre a mi lado ha obrado con más dignidad de la que muchos quisieron creer. Javier calla. No busca absolución, tampoco la pretende. El peso del escándalo y la soledad que ha acompañado a Isabel aún lo separa, por mucho que los papeles en sus manos comiencen a derrumbar los muros. Entre los invitados, un murmullo asoma. ¿Puede una carta deshacer el juicio de toda una ciudad? ¿Es justo que la verdad llegue tan tarde?
Vivien, desde su asiento, se remueve incómoda, clavando las uñas en el abanico. Isabel la siente, sabe cuánto le ha costado su dignidad materna. De pronto, Javier retoma la palabra, mostrando un título sellado. El verdadero motivo de esta celebración no era solo la inauguración de una escuela. Esta propiedad, este edificio, está a nombre de Isabel Montclair. Cedí el terreno para redimir, aunque sea en mínima parte, el daño que las habladurías le hicieron. Que cada niño que cruce estas puertas encuentre el futuro que nos fue negado por orgullo y por rumor. Esta vez, el silencio es diferente. Alguien, un niño, aplaude. Después, vacilante, otros le siguen. Luis, firme como un faro, se adelanta y posa su delicada mano en el hombro de Isabel. Ver la verdad cuesta, y aceptarla a veces hiere más que la mentira, susurra la tía, solo para ella. La multitud permanece expectante. Es entonces cuando una figura emerge en medio de todos, Vivien Montclair. Más pálida de lo habitual, los labios tensos, pero la mirada al fin quebrada. ¿Qué esperas, hija? Musita Vivien, la voz apenas audible pero suficiente para que la primera fila la oiga. ¿Vas a reclamar algo de todo esto? ¿Acaso no tienes suficiente vergüenza? Isabel cierra los ojos un instante. El dolor antiguo palpita, pero en ese momento siente, más nítidamente que nunca, todo lo que ha perdido. La fe de su madre, la confianza de sus pares, la inocencia de otro tiempo. Cuando los abre, el peso desaparece, sustituido por una calma que asusta. Avanza un paso, toma una rosa blanca del borde del escenario y vuelve a mirar a todos, pero su voz, aunque queda, es inquebrantable. Esta escuela será un refugio para los que nunca tuvieron la oportunidad de pertenecer. Y si algo puede salvarme, no del escarnio, sino de la amargura, es el saber que, por primera vez, decido mi destino. Mira a Javier, luego a su madre. No hay súplica, ni rabia. Solo una gratitud torcida por el dolor que el mundo le ha enseñado a soportar. A su lado, Javier se arrodilla brevemente ante los niños, entregándoles la rosa, símbolo de la esperanza. Levanta la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, hay un atisbo de futuro en sus ojos. El bullicio crece, pero las palabras de Agatha, ahogadas ya, no logran cambiar lo inevitable. Las cartas están en manos de todos ahora. Las miradas, antes cargadas de juicio, se tornan, lentamente, hacia la comprensión. El momento no trae alivio inmediato. Isabel siente que todavía todo puede perderse. Pero ahora el dolor tiene un propósito. Y el amor, finalmente, una opción que deberá ganarse. El día de la verdad, aunque no redime las heridas, abre la posibilidad del perdón. La multitud, aunque aún dividida, presencia cómo el dolor y la dignidad pueden cortar el aire más que cualquier escándalo. El murmullo de la comunidad se apaga al entrar en el nuevo edificio escolar, cuyos muros blancos resplandecen bajo el sol joven. Un silencio expectante y reverencial recorre los bancos donde niños, padres y algunos residentes de la buena sociedad, los mismos rostros que antes apartaron la mirada de Isabel, aguardan el inicio de un día que, para todos, significa algo más profundo. En las ventanas y sobre cada pupitre, blancas rosas frescas anuncian sin palabras la pureza de una nueva esperanza. Isabel avanza despacio por el pasillo central, los pasos medidos y humildes. Lleva el cabello recogido, nada del exceso de otros tiempos, sino la serenidad de quien ha perdido y reconstruido todo. Aquellos que la veían solo como un escándalo ahora la ven como alguien que ha atravesado el fuego y ha emergido recia y noble, aunque la herida de la vergüenza aún sea parte de su sombra. A su lado camina Javier, la ternura oculta tras el porte discreto, cargando bajo el brazo el acta fundacional de la escuela, el fruto de tantos secretos bien guardados. Frente a la pizarra, Isabel respira hondo y se vuelve hacia las pequeñas caras ansiosas. Su voz, al principio tenue, cobra ritmo y fuerza. Hoy abrimos estas puertas para todos los niños de Newport, sin distinción. Aquí, cada uno de ustedes será valorado por lo que puede aprender y dar, no por el apellido que lleve o la fortuna de su familia. De todas mis caídas, he encontrado en ustedes, y en el coraje de la esperanza, las razones más verdaderas para levantarse. Las madres que antes temían el escándalo ahora dejan escapar un suspiro, como si hubieran sollozado en silencio largo tiempo. Los niños, atentos y sorprendidos por la dignidad de su maestra, olvidan que alguna vez fue motivo de burla y comentario entre los mayores. A un costado, la tía Louise sonríe con un orgullo callado. Ella asiente, lágrimas contenidas en la mirada, mientras el aroma de las rosas blancas se mezcla con esa sensación de algo irrepetible. El inicio de una tradición que transformará no solo a esos niños, sino a todo Newport. Una breve ceremonia sigue a la clase inaugural. Javier entrega a Isabel el acta, la trasluz del documento certifica que la escuela es, legalmente y en espíritu, legado de ella. El gesto es discreto pero contundente frente a quienes una vez la tacharon de oportunista o despechada.
La propia Agatha Pierce, siempre altiva y reservada, se acerca al concluir la jornada. Su tono es menos afilado que nunca. Señora Montclair Delgado, dice, apenas rozando la mano de Isabel con la suya. El daño de los rumores no se borra, pero hoy ha creado algo más fuerte que cualquier comentario. Permítame llevarme esa lección, frente a todos, incluso su madre Vivien. La implacable, nunca presente en las derrotas, cruza la entrada. Por primera vez, el cristal de su altivez se ha resquebrajado. Se aproxima, incapaz de reproducir los gestos de antes. Isabel, la vergüenza fue mía más que tuya estos años. Ojalá hubiese valorado aquello de ti que ahora todos reconocen. No hay más abrazos que el lamento amortiguado por los años secos, pero el perdón empieza a tomar forma, denso y real, en ese instante. Ya avanzado el crepúsculo, la comunidad abandona la escuela, algunos con los pétalos de las rosas entre los dedos, otros con una determinación nueva en el andar. Isabel cierra la puerta tras los últimos alumnos, con la promesa tácita de que aquella habitación, impregnada de humildad y promesas cumplidas, será para siempre refugio y trampolín. Años después, el aire de Newport parece más liviano, como si las viejas barreras hubiesen cedido al empuje de una generación menos temerosa. El jardín de la escuela, transformado en un vergel suelto de risas y juegos, exhala el color puro de las rosas blancas, que han convertido ese rincón en símbolo de todo lo que resistió. Isabel está sentada bajo la pérgola, el cabello ahora adornado de hebras plateadas, mientras observa a sus hijos correr descalzos entre los arbustos. Javier se acerca en silencio, quitándose un pequeño ramito de rosas del bolsillo, y lo deposita junto a las cartas antiguas, ya desteñidas de tanto leerse, las mismas que guardaron el secreto de su origen, sus temores y su devoción. Isabel y Javier, uno al lado del otro, no necesitan mirarse para sentir ese lazo tejido en el dolor, la paciencia, la pérdida, y la elección diaria del afecto. Uno de los niños tropieza, cae y se levanta sin llorar. Isabel lo observa y sonríe, ese gesto leve con el que solo las madres enseñan resiliencia. Javier coge la cámara fotográfica, un artilugio moderno que apenas logra dominar, y encuadra la imagen. Isabel, la tía Luis sentada cerca, los pequeños jugando, la escuela al fondo y, en primer plano, el rosal blanco que ahora es emblema familiar. ¿Te acuerdas del principio? Musita Javier, de cuando parecía que todo estaba perdido. Sí, pero me alegro de haber perdido. Fue la única manera de ganar lo que realmente importa. La brisa mueve las rosas, y el eco de antiguas voces se disuelve en el presente sólido y sencillo. Aquellos que un día pesaron el valor de Isabel en oro y rumor ahora ven en su obra el fruto de una semilla plantada con sacrificio. Las familias menos afortunadas gozan de educación. Los apellidos ya no son boleto ni muro. Incluso Edward Harrington, alguna vez tan altivo, pasa ocasionalmente frente al portón de la escuela, cabeza baja, sin atreverse a interrumpir la alegría sencilla que nunca pudo comprender o dar. Isabel sostiene a su hijo menor en brazos y mira a Javier, quien, sin palabras, toma su mano. En el silencio, no hace falta el perdón ni las promesas nuevas. La vida ganada, aun con todo lo perdido, basta. Un retrato familiar se revela. Ellos, juntos, envueltos de amor paciente bajo la luz suave del atardecer y la fragancia de las rosas blancas. Nada queda del escándalo, solo la memoria tranquila de los secretos que, al abrirse al sol, no arruinaron la vida de Isabel, sino que la sanaron. El futuro, susurran juntos, será mejor porque aprendieron a perder y, en esa pérdida, a amarse sin condiciones. Ahí, donde un día solo hubo miedo y juicio, florecen legados, de esperanza, de justicia conquistada, de corazones transformados. Y Newport, como ellos, aprende a reconocer la verdad callada que leita en los secretos que finalmente enamoran.